Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, lanzó una advertencia muy clara, pero también fíjense que tiene implicaciones profundas. Dijo que había una intromisión de la ultraderecha ibérica en las elecciones mexicanas que estaba destinada al fracaso. Y dijo que había una clara intención precisamente de esta ultraderecha, no de México, aclaro, de otros países, es decir, extranjera, de influir en las elecciones de nuestro país el 2 de junio en México. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué de pronto, que yo creo que es la pregunta, la ultraderecha apunta todas sus armas a México? ¿Qué es esto de la ultraderecha ibérica? Que no es un jamón, aclaro. La ultraderecha ibérica está representada principalmente en España por partidos como Vox, ¿se acuerdan? Y se caracteriza por su nacionalismo extremo. Esto es peligroso. También se caracterizan por su oposición a la inmigración y a menudo por sus nostalgias por regímenes autoritarios del pasado. Miren, algunos casos concretos de lo que estamos hablando aquí y de lo que es la ultraderecha y del riesgo que presenta esto para nuestro país de la ultraderecha extranjera apuntando sus armas a las elecciones mexicanas. Tienen ideologías similares, por ejemplo, a las de Vox, que han afectado a muchas sociedades. En Brasil, por ejemplo, bajo la presidencia, si se acuerdan ustedes, de Jair Bolsonaro, que es un líder de ultraderecha, se vio una disminución de las protecciones ambientales de los derechos indígenas, un enfoque en las políticas económicas que favorecieron a los súper ricos, mientras que los pobres se enfrentaban a desafíos enormes y se hicieron todavía más pobres. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, pues un aumento terrible de la deforestación del Amazonas, una desigualdad social todavía más grande, y no nada más es Brasil. Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán, ya hemos visto cómo este gobierno ha restringido la libertad de prensa, la libertad de asociación, ha atacado los derechos de las minorías, ha centralizado el poder de una manera autoritaria que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad. Orbán también ha sido acusado de socavar a la democracia y de favorecer políticas que benefician a una pequeña élite mundial y también de su país, mientras que pues, el resto de su población se enfrenta a retos económicos terribles. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Todos muestran el mismo patrón donde los líderes de la ultraderecha adoptan políticas que pueden fortalecer la economía precisamente de una minoría mientras dejan a los más necesitados fuera. Y ahora todos estos grupos de ultraderecha extranjeros están apuntando precisamente sus armas a la retórica nacionalista viendo hacia México. ¿A qué costo? Pues a un costo de un aumento, apostándole al aumento de la desigualdad social, a la represión de las voces disidentes, al debilitamiento de las instituciones democráticas, que son solamente algunas de las consecuencias. Yo creo que por eso vale la pena echarle un ojo a estas declaraciones de Sheinbaum, porque esta ultraderecha ibérica, con partidos como Vox en España, tienen estas mismas similitudes y están defendiendo una agenda que incluye la centralización del poder, la resistencia también de la inmigración, políticas que a menudo favorecen a sectores más acomodados de la sociedad y me atrevería a decir, especie de racismo extremo. En el contexto español, este movimiento de hecho está proliferando y está buscando influir en la política nacional en España y también en México. De hecho, Sheinbaum este fin de semana en Coatzacoalcos, en Veracruz, habló sobre esto y de cómo precisamente la ultraderecha ibérica quería extender su influencia en nuestro país, en México, a través de favorecer a la otra candidata. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, pues no debemos de subestimarlo, porque hablamos de políticas que pueden llevar a la erosión también de derechos fundamentales en nuestro país, abrir una brecha todavía más amplia de la desigualdad social, de la desestabilización de nuestra sociedad y evidentemente de un injerencismo extranjero que va a favorecer no a una ideología, sino a una pequeña minoría que tiene intereses muy fuertes en que no gane movimientos como la izquierda. ¿Y por qué de pronto están fijando todas sus armas hacia México? ¿Qué les preocupa tanto de la proliferación de la izquierda en nuestro país? Miren, una pista clave
es la posición que México tiene como puerta de entrada precisamente a América Latina, porque somos una región muy importante para el resto de la política, no solamente económica, sino también social. Por eso para la ultraderecha, cualquier avance de la izquierda en México simboliza un riesgo potencial a los intereses de ellos, que van desde, por supuesto, el control de los recursos naturales, la influencia política, favorecer a unos cuantos, sostener ciertos privilegios. Y México, pues con su rica historia de movimientos izquierdistas, que no son nuevos en nuestro país, digo, desde la Revolución Mexicana siempre hubo este intento, hasta pues definitivamente el surgimiento de líderes como Andrés Manuel López Obrador, pues ahora son un verdadero desafío ideológico para la ultraderecha, porque rompe con todos los paradigmas de lo que ellos representan y son una amenaza frontal en proyectos. Esta ultraderecha, que tiene una agenda precisamente de proteger a los intereses económicos de las élites, pues ve a la expansión de la izquierda como una verdadera amenaza a su modelo de capitalismo desregulador. Por ejemplo, fíjense, en México, la nacionalización de recursos como el petróleo, la electricidad, que es un tema energético que ustedes saben que hay una controversia precisamente en estos momentos con Estados Unidos y Canadá, pues es una amenaza muy grande, no solamente para Estados Unidos y Canadá, sino para los dueños de las élites, de estos pequeños grupos que son dueños de estas empresas energéticas que quieren meterse al tema energético de nuestro país. Ahí está la verdadera controversia de este asunto, en cómo México influye en el resto de América Latina y lo convierte en la punta de lanza para las izquierdas de nuestra América. Y eso precisamente pues es un verdadero reto, Alba, que hoy les está prendiendo todos los focos rojos que te puedas imaginar. Claro, sobre todo porque esta intromisión ibérica, aunque suena jamoncito, no es nada rico ni delicioso que se le desee a nadie. Pero no es la primera, porque ya se había mencionado otra intromisión que se había intentado o que se está tratando de cocinar desde Estados Unidos cuando salió este reportaje en español en un medio de ProPublica que solo saca reportajes en inglés. Qué casualidad, porque era un dardo muy bien dirigido a la comunidad hispana, a los que hablamos y leemos en español, ¿no? Sí. Si no lo sacas en inglés, si es para tus lectores estadounidenses que dominan el inglés, no tienes por qué. Pero tu intención era desestabilizar una población mayoritariamente es hispanohablante, entonces por eso fue en español. Esa fue la primera bala. Esa fue la primera bala, y justo cuando una candidata iba a ir a hacer campaña a Estados Unidos. Luego vimos que esa candidata se fue a España a abrazar hasta una foto de de Calderón. Iba a decir Peña Nieto, no me extrañaría, ¿verdad? Pero bueno, anduvo en España y ahora vemos esta intromisión que viene del partido Vox de España. Y luego vemos unas declaraciones de una candidata que dice que Pemex está obsoleto, que lo mejor es venderlo. Pero fíjate, Alba... ¿Beneficiando a quién? Pero fíjate, lo que tú expones, qué interesante es, porque parece... Digo, y hablemoslo claro, Xóchitl Gálvez. Claro. Parece que está viajando al extranjero a negociar vender pedazos de nuestro país, claro, a cambio de que desde el extranjero... Y ayuden a ganar. Exacto, de que haya una injerencia extranjera. Qué casualidad que va a Estados Unidos, en Washington, tiene una reunión con el Departamento de Estado y vienen estos bombazos de ProPublica, el New York Times, ya vimos el tema del los hashtag bots, narcopresidente, originado por los bots. Xóchitl presidenta, hasta con faltas de ortografía, dices, originado por Twitter, que viene precisamente también de la ultraderecha. Después de esto viaja a España y se activa movimientos de la ultraderecha para atacar precisamente o apuntar sus armas hacia México. Y a mí me parece que esto es raro. Porque quienes se benefician de todo eso. ¿A cambio de qué? ¿Qué les prometes? ¿Qué les para que gobiernos extranjeros de pronto carguen así contra México? ¿Qué les prometiste? Y luego, ¿a quiénes beneficias? Porque ya ven que el presidente de México utiliza mucho la frase de fifís. Bueno, realmente la población mexicana que es fifí, antes de que me vengan a decir chairos, vamos aclarando algo. El 1% de la población mexicana es fifí.
Los demás que vengan y me digan chairo, 99% somos chairos. Y los que no se consideran entre chairos, amigos, son aspiracionistas, no son fifís. Entonces, quitémonos caretas, vayámonos poniendo bien. Lo que están buscando es beneficiar a ese 1% en el que tú ni yo pertenecemos, Alba, en donde no nos vamos a beneficiar. Y ese 1% también es falso, porque hay muchos fifís aspiracionistas, me atrevería a decirlo, como Ricardo Salinas Pliego. Exacto. Claro que yo soy rico, Alba, si no pago impuestos. O sea, y negreo a mis empleados. Si yo me quedo con todo lo que gano, puta, pues me alcanza, pero perfecto para todo y me sobra dinero y hasta, mira... Claro, pero en estos países, cuando a fin de año te dicen, papá, el 52% es mío, pues entonces ya... Pero cuando no tienes que dar nada, porque todo te lo perdona el gobierno, pues cualquiera es rico. Claro. O la gran mayoría, fácilmente. Y te haces amigo del presidente en turno, pues para que te los perdone. Y cuando no te los perdona, entonces dice, es que se está rodeando de gente muy mala. Pues estaba rodeando de ti. Pues sí, pues ¿por qué no pagas? ¿Que no eres rico? Claro, ¿No que tienes dinero? Paga. ¿Que no lo tienes? Porque el empleado que gana el mínimo, porque les paga muy mal, tiene que pagar impuestos altísimos y tú no pagas. Todos pagamos impuestos y impuestos altísimos. ¿Por qué los ricos no? Que paguen. Así es. Pues hoy lo que estamos viendo aquí, Alba, es precisamente cómo... Pero fíjate este enfoque que tú dices peligroso. Sí. O sea, porque primero, curiosamente va a Washington y ahí, curiosamente, Xóchitl Gálvez va a Washington. Viene la cargada de ProPublica, New York Times, bombardazos desde Washington hacia las elecciones mexicanas. Va a España... Y curiosamente viene esta ultraderecha. Salir, no, tú decías hace poco, es la primer candidata presidencial que veo que hace campaña desde el extranjero y no a los mexicanos. Claro. Pues claro, ya estamos viendo como un patrón que me parece peligroso, por decirlo menos extraño, una serie de eventos fortuitos, extraños, que el INE debería de investigar. Claro, pero... No lo va a hacer. No lo va a hacer. El INE solo está para cobrar y comer impuestos. Pero nada más. Pedir no empobrece. Claro. Así que gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.